Bienvenidos a nuestra nueva edición de este curso de Customer Success en español. Como siempre, si nos quieren seguir para no perderse ninguna edición, sigan el hashtag Aprendiendo Customer Success y también les recomiendo que sigan Customer Success en español, donde hay muchísima información. Bueno, sobre este ciclo, ustedes ya lo saben, en cada episodio vamos a estar tratando un distinto tema de Customer Success, muy relevantes, y siempre pueden ustedes contactarme para que yo vaya preparando videos que les van a venir bien. Vamos a hablar un poco de los temas que hicimos hasta ahora. Primero explicamos qué es Customer Success, el handshake entre ventas y Customer Success, el kickoff, qué hacer cuando recibo una cuenta, el mindset de crecimiento, diferencias y similitudes entre Customer Experience y Customer Success, eh, Customer Success y soporte al cliente, desarrollo de relaciones y valor percibido, y el de hoy, estrategias de renovación. Estrategias de renovación es un tema muy importante, ya que como ustedes bien saben, y lo pueden ver también en este gráfico, si nosotros vamos a tener churn positivo o churn negativo, nos va a cambiar mucho. Quiere decir que si los clientes renuevan y hasta expanden, nuestra empresa va a crecer exponencialmente y si no, va a disminuir también exponencialmente. Bueno, como siempre vamos a charlar un poco de en qué momento de la vida del cliente esto sucede. Si bien sucede, ya lo vamos a ir viendo, en todo momento, si bien sucede en todo momento, es muy importante que ustedes entiendan que el momento es la renovación, pero de esto se habla en todo momento. En cada momento se habla un poco distinto. Por ejemplo, cuando recibo la cuenta, hablo, bueno, este es el contrato que ustedes tienen, esto es lo que ustedes van a recibir durante el contrato, esto es lo que esperar. Se ponen objetivos, pero también se habla, bueno, este es el final del contrato. Y uno ya les dice, en este momento vamos a hacer los QBR, en este momento vamos a hablar de renovación, en este momento vamos a hablar de expansión. Se ponen todas las cartas sobre la mesa de una manera muy amable para que el cliente sepa dónde está. Y de a poco, cuando vamos avanzando en el contrato y vamos llegando a la segunda mitad del contrato, que ya le dimos valor y ya llegaron, el time to value fue bueno y ya le fuimos dando valor, ya tuvimos dos QBRs buenos y el cliente está muy contento, bueno, ahí empezamos ya a averiguar más a fondo cuáles son los pasos a seguir para renovar. Obviamente expandir. Entonces, hablamos un poco de qué es renovación. En SaaS, los contratos suelen ser anuales. La primera renovación es el momento más crítico de la vida del cliente. ¿Por qué? Porque en la primera renovación, más que nunca, el cliente disatisfecho suele irse. La primera renovación es cuando el contrato termina y si el cliente no confirma, bueno, ya está. El cliente no tiene que hacer nada para irse. Simplemente tiene que dejar de contestar o dejar de hablar de renovación o no contestar y dejar que las cosas pasen, y bueno, se fue, se nos escapó. Entonces nosotros tenemos que ser muy proactivos para que eso no suceda. Obviamente el proceso de renovación incluye una negociación, es una parte muy importante de la negociación. Y es muy recomendable entrar a esa negociación con una estrategia y entrar a esa renovación con muchos éxitos y valor percibido al lado del cliente. Tipos de renovación, solo para mencionar algunos. Early renewal quiere decir cuando cierro al cliente antes y de esta manera me aseguro que se va a quedar. Y también muchas veces por la contabilidad, la empresa puede contar el dinero antes también. Cerrarlo por muchos años, esto también nos da mucha estabilidad, es algo que es muy deseado en el mundo de high-tech. Obviamente también agregando nuevos productos o servicios, agregando nuevas licencias, haciendo expansiones, agregando distintas unidades de negocios. Las opciones son interminables. Esto viene de una colega mía que se llama Lian. Es muy importante lo que ella hizo. Ella vio un video y hizo este gráfico que tenemos aquí. Ella se llama Lian Cafarate. Y como Lian explica, y nosotros también lo tocamos en alguno de los videos anteriores, pero quería usar un poco la forma que ella lo explicó, que está muy linda. Estamos hablando de stakeholder, quiere decir las personas que van a estar involucradas en esa renovación, y el impacto. Entonces dice, cuando los stakeholders son los mismos y el impacto es el mismo, bueno, es una renovación común. Están renovando lo mismo las mismas personas, el mismo departamento. Cuando los stakeholders son distintos, son los mismos, pero hay un nuevo impacto, quiere decir que le estoy vendiendo algo distinto, bueno, es un upsell. Y cuando son nuevos stakeholders, pero es el mismo impacto, quiere decir que estoy vendiéndole lo mismo, pero a otro departamento.
Y también la última opción es cross sales, que es cuando le estoy vendiendo a nuevos stakeholders un nuevo impacto. Esto es una muy linda forma de verlo, me gustó mucho y por eso lo agregué aquí. Obviamente hay más variables, pero estas son las básicas. Entonces, hablamos un poco de cuándo comienzo a hablar de renovación. Desde el kickoff, como bien lo expliqué cuando estábamos viendo el Customer Journey, en todo momento se habla de renovación de distintas maneras. Al principio se habla mucho más del contrato, de lo que el cliente va a recibir, de estar sincronizados con los tiempos y de entender y tener visibilidad en qué es lo que va a pasar. Pero al final y al cabo estamos hablando del contrato, el contrato tiene un final y una vez que le dimos valor al cliente, tenemos que empezar ya sin miedo a hablar de la renovación. Eh, Al principio el enfoque está explicado en lo que compraron, dar claridad del primer año y lo que esperar. Luego los primeros 6 meses, cuando el cliente recibió valor, y ahí nos ocupamos de saber de que el cliente percibió ese valor y lo entiende. Entonces, 3 o 4 meses antes que se termine el contrato, cuando ya se han hecho 2 QBRs por lo menos, bueno, vamos a comenzar a hablar de expansiones y unos 3 meses antes vamos a empezar ya a hablar de renovación. ¿Cuál es el primer paso para entender la renovación? Es muy simple, hay que entender cómo funcionan los budgets del cliente, en qué momento él tiene dinero, en qué momento él tiene que presentar el pedido para que esté en el budget el año que viene. Hay que entender el proceso, si hay procurement, no hay procurement. Tal vez es una persona totalmente, es un departamento totalmente distinto el que se ocupa de la renovación. Es importante construir un aliado del otro lado que nos ayude a jugar este juego que las reglas no las sabemos muchas veces, porque las reglas de la venta inicial son muy distintas a las reglas de las ventas después de la venta inicial. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son tus takeaways? En cada charla voy a tratar de hacer un poco de síntesis, qué es lo que me parece que si algo se tiene que acordar, esto es lo que se tendría que acordar. La renovación es una negociación. La renovación nos da una excelente oportunidad de expandir la cuenta, pero también abre un gran riesgo. Entonces, para que ese riesgo esté minimizado, tenemos que venir con un muy buen plan para que no se nos vaya el cliente. Hay que dar mucho valor antes de que se hable de renovación y hay que hablar de renovación con mucho tiempo antes. No hay que dejarlo por último momento, porque acordémonos que si no pasa nada, el cliente se fue. Nosotros proactivamente tenemos que hacer que el cliente firme para un nuevo año o varios nuevos años. Si el cliente por alguna manera no tiene tiempo, no se desocupa, no queda claro, estoy hablando con la persona equivocada o cualquier cosa que estoy haciendo mal, si no jugué bien la estrategia, el cliente se me va. Entonces, hay que entender bien cuál es el proceso para renovar un contrato y con quién se debe hablar. Ese es el tip más importante que les puedo dar. Bueno, un poco sobre el autor. Para los que no me conocen, les ofrezco que me sigan en LinkedIn, que me sigan en mis entrevistas sobre high-tech y será un gusto estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y los espero en el próximo video.